Bien, vamos a arrancar el último video de la materia de análisis de circuitos y en este video vamos a ver síntesis de filtros de Chebyshev utilizando tablas. Bien, las tablas son las que veníamos usando hasta ahora, son estas que están acá de Bowie. También está una otra tabla que es para hallar el orden del filtro, que yo prácticamente no las uso porque prefiero hacerlo a través de una fórmula, pero si lo quieren la pueden usar. Ya sobre esto hablamos en el video anterior. Se usan de la misma forma que para para el filtro de Butterworth. La única diferencia está que acá hay una familia de curvas por cada nivel máximo de rizado en la banda de paso: 0,1, 0,5, 1. Yo elijo el nivel de rizado y bueno, hallo este cociente, la cantidad de atenuación que quiero a una determinada frecuencia, y con eso obtengo el orden del filtro. Bien, vamos ahora sí a pasar a ver cómo usamos la otra tabla, que es la que nos da los componentes. Lo primero que hago, entonces, busco la tabla correspondiente a la atenuación máxima o al rizado máximo en la banda de paso. Veamos acá arrancan las tablas de filtro de Chebyshev. Siempre recuerden, tanto Butterworth como Chebyshev tienen filtros pasabajos normalizados para una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Recuerden siempre, frecuencia de corte es la frecuencia de menos 3 dB. Siempre tengo que tener en cuenta eso. Ahora, cuando hagamos alguna simulación, lo vamos a recordar otra vez. Ya lo hemos visto en varios videos, pero nunca hay que olvidarse de eso. Esto tiene una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo, que con ese dato yo después podré escalarlo a la frecuencia de corte que yo quiera. Va a ocurrir acá una pequeña una pequeña complicación, porque yo muchas veces no conozco la frecuencia de corte, conozco la frecuencia de paso, pero no conozco la frecuencia de corte. Bueno, acá va a haber un problema porque no hay una relación tan directa como la que había en Butterworth entre la frecuencia de paso y la frecuencia de corte, que si yo conocía una de ellas, ya por la formulita simple voy a sacar la otra. Acá es más complicada esa relación, entonces bueno, es más laborioso, pero ahora lo vamos a ver bien. Bien, entonces, una vez que yo tengo especificado el máximo ripple de la banda de paso, selecciono la tabla correspondiente a ese ripple, normalizo el circuito con RL para que la resistencia de carga me dé 1 y la resistencia serie o la resistencia del generador va a dar igual a este cociente. Con este cociente utilizo el circuito superior, sería este, donde las referencias son estas, y acá busco con RS sobre RL según el orden que yo quiera. El orden lo obtengo de la formulita o de la otra tabla, como dije recién, y me fijo en estas filas cuál es el más cercano y utilizo siempre la referencia de arriba. Puede pasar que no exista, como hemos visto en algún ejemplo, nada cercano, buscando RS sobre RL. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar RL sobre RS. Si busco RL sobre RS, puede ser que encuentre alguno, el más cercano, y utilizo el circuito de abajo con las referencias de esta fila que están acá. Bien, acá hay algo también que tiene particular este tipo de tablas, que los filtros de orden par no permiten que RL sea igual a RS. O sea, no va a haber una fila 1. Fíjense, par, no hay una fila que tenga un 1. Vamos al 4, orden 4, no hay un 1. Bueno, y los impares sí. Los impares sí lo tienen. Entonces, si yo quiero utilizar RS igual a RL y el orden me había dado un filtro de orden par, bueno, lo que voy a tener que hacer es saltar al inmediato superior, que ahí ya de por sí voy a cumplir con las especificaciones sobradas, de forma sobrada, porque
Si el cálculo me decía un orden 4, yo uso un orden 5, bueno, las especificaciones va a ser mucho más selectivo el filtro de lo que yo quiero. Bien, así salvo ese problema. Vamos a ver un ejemplo donde el orden ya directamente lo tengo, porque esto es algo que ya sabemos hacer. Pido como máximo un 0,1 dB de atenuación en la banda de paso, o un rizado máximo de 0,1 dB. Y RS y RL tienen estos valores acá. Bueno, lo primero que hago, normalizo con RL. Entonces RL me queda en 1, 250 dividido 250 me queda 1. Y RS o RG me queda 0,2, sería 50 dividido 250, me da 0,2. Estos dos valores ya los dibujo así. Y busco cuál va a ser el circuito que voy a tener que dibujar acá. Bueno, lo busco con el cociente RS sobre RL en principio y con orden 5. RS sobre RL 0,2 y orden 5. Voy a la tabla de Chebyshev con 0,1 dB de ripple, que es esta tabla que está acá. 0,1 dB de ripple, orden 5, RS sobre RL 0,2 es esta fila que está acá, utilizando el circuito de arriba. Entonces, el primer capacitor 3546, la bobina 2095 y así sucesivamente. Vamos a ver que acá está así, tiene 3 capacitores y 2 bobinas. Ahí. 3 capacitores con orden 5, 1, 2 y 3. Acá. Y tiene 2 bobinas. Bueno, lo dibujo al circuito tal cual, y esto ahora lo vamos a simular. Como acá no especificaba valores puntuales de frecuencias, yo esto lo puedo escalar a la frecuencia que yo quiera. Lo que ahora vamos a simular, vamos a ver que esto tiene una frecuencia de corte en menos 3 dB, una frecuencia, perdón, de menos 3 dB en un radian sobre segundo. Eso es lo que vamos a simular con Tina. Yo ya lo tengo dibujado en Tina acá, y lo que voy a hacer es ver la respuesta. Bien, ¿cómo se hace esto? Porque ahora en el próximo ejercicio lo van a tener que hacer ustedes como tarea, en realidad como entrega para el examen. Van a tener que resolver este ejercicio, yo ahora se los voy a explicar, pero van a tener que usar Tina. Hacemos un repaso rápido. Bueno, ponemos los componentes, eso ya lo saben hacer. Recuerden siempre poner la tierra, poner acá arriba de la resistencia de carga una medición de tensión, y para ver la respuesta ponen un generador y no lo tocan más, directamente un generador así como esto, pero no lo configuran, no hace falta. Obviamente ponen los valores de los componentes tal cual como está en el circuito. Acá Tina lo que ponen con coma se lo pasa a mili, pero bueno, obviamente es lo mismo. Entonces, una vez que está dibujado esto, me voy a análisis de alterna, hallar transferencia. Bueno, antes de hacerlo, recordemos que Tina lo que hace cuando hace ese tipo de análisis, me halla la transferencia entre este punto, obviamente la salida, y el generador. O sea, me lo hace detrás de la resistencia, no lo hace de acá. Entonces yo cuando vea la respuesta voy a tener en cuenta que acá va a haber una resistencia, bueno, obviamente la resistencia de carga, y la medición está hecha desde acá atrás. O sea que acá hay un divisor en la banda de paso donde esto, al no tener resistencia o pérdida de inserción, esto no provoca ninguna caída. Voy a tener una división ya de entrada de tensión, o una atenuación, digamos, debido a esta resistencia y esta resistencia. Eso lo vamos a ver en la simulación. Bueno, entonces me vamos acá, análisis de alterna, ahí. Bueno, ¿qué pongo en las frecuencias? Yo tengo que tener una idea de dónde va a funcionar el filtro para configurar estos dos casilleros. Y dijimos, este filtro va a tener una frecuencia de corte de menos 3 dB en un radian sobre segundo. Eso tengo que transformarlo a Hertz, porque bueno, Tina trabaja todo en Hertz. Para pasar radianes a Hertz lo divido, recordando que 2pi por F es igual a omega. Entonces yo si sé que omega vale 1, lo tengo que dividir por 2pi para saber cuánto va a ser la frecuencia en Hertz. Hacemos 1 dividido 628, vamos a poner directamente, que es 2pi.
0,159. Ahí va a estar la frecuencia de corte más o menos. 0,159. O sea que tengo que arrancar, para ver esto, para verlo bien, arranco desde 1 milihertz, que esto sería, poner así, hay una frecuencia muy chiquitita, para saber bien qué es lo que pasa ahí cerca de la parte de corriente continua, hasta 1K, por ejemplo. Un poco menos también podría haberlo puesto. 500 Hz. Porque la frecuencia de corte está en 0,0159. Bueno, que entre esto me dibuje 1000 puntos, ponemos un poco más, siempre esta son la cantidad de puntitos que va a ser para dibujar la curva. Escala logarítmica y el diagrama de amplitud. La fase, como habrán visto, no, en esta materia mucha importancia no le damos. Sí, obviamente a la amplitud. Bueno, ok, vemos cuál es la gráfica que sale. Bueno, es evidentemente un filtro pasabajos. Ahí. Bien, el rizado pareciera que no hay, pero es una cuestión de gráfica nomás. Así que vamos a hacer un zoom acá. Ahí. Vamos a acercarlo más todavía para ver el rizado. Ahí está. Este es el rizado. 1, 2, 3, 4, 5. Entre crestas y valles, o sea que es orden 5. Bien, vamos a ir un poquito para atrás para ver la frecuencia de corte. Recuerden que esto está en dB. Y lo que vamos a ver es el efecto que produce el hecho de que Tina hace la simulación, como habíamos dicho, desde acá y no desde acá. Entonces entra en juego esto y esto como divisor. A ver, esto, como es un filtro impar, vamos a ir a la teoría, vamos a repasar. Como es un filtro Chebyshev impar, tendría que estar en 1 o en 0 dB cerca de corriente continua. Vamos a ver si pasa eso, que evidentemente no va a pasar. Acá tiene ahí, bien. Tiene casi menos 1,58 dB. No es 0. Bueno, ¿por qué? Porque justamente es la atenuación que pone esta resistencia que está acá. Entonces vamos a calcularla y vamos a pasarlo a dB para, tiene que dar menos 1,58 más o menos. Bien, yo tengo este divisor entre esto y esto que lo calculo. 1 dividido 1,2. 1, que es esta resistencia, sobre la suma, que es dividido 1,2. O sea, 0,83. Vayan haciéndolo. Van poniendo pausa en el video y lo van haciendo. Bueno, eso lo pasamos a dB, logaritmo, por 20, porque es una relación de tensiones y exactamente da menos 1,58 y un poquitito más. O sea que hasta ahora está todo bien. Acá tengo entonces cerca del 0, menos 1,58. Bien, ahora vamos a chequear cuál es, a ver si cumple con el rizado máximo. Ahí, cuánto hay entre el rojo, entre la línea roja y la línea azul. Bueno, hay, fíjense, 0,1 dB, que era lo que nosotros habíamos seleccionado en la tabla. Esta es la diferencia entre los dos ejes acá, entre las dos marcas, las dos líneas. Casi 100 mili, o sea 0,1 dB. Bueno, eso también entonces está perfecto. Yo acá lo que voy a hacer, voy a ir un poquito para atrás, le voy a dar también zoom, pero no tanto, a ver si puedo, para que se vea claro lo que quiero explicar ahora. Bueno, ahí se ve bastante mejor. A ver si lo puedo hacer ahí. Bien, me desapareció el rojo. Vamos a ponerlo, ahí, vamos a ponerlo ahí. Ahí está el 0,1, más o menos. Bueno, entonces, frecuencia de paso debería ser la que está de acá para abajo, desde esta intersección acá, entre el azul y la curva, para abajo, porque esa es por definición lo que venimos estudiando ahora, la frecuencia de paso, la máxima atenuación dentro de la banda de paso, que yo no sé cuál es, porque no me la pidieron. Me dijeron el rizado máximo,
Entonces yo supongo que la de paso va a estar acá. Lo que sí sé es que esto en un radian sobre segundo va a tener que desde este punto máximo caer 3 dB. O sea que en la frecuencia correspondiente a un radian sobre segundo, que habíamos dicho que es, vamos a sacar un poco esto y ponemos ahí, que es 0,159, ahí tiene que haber 1,58 menos 3, y bueno, da casi. Vamos a poner menos ahí, vamos a hacer otro zoom, ahí está. Entonces en 0,59, que es 1 dividido 628 o 1 dividido 2pi, 2 por pi, 0,5915, 0,591, ahí es, como tiene tanto zoom que se fue. Ah, no, se fue a 1,59, entonces este era 0,1591. Ahí está, ahí me da justito. Me había fanatizado con este decimal que no me daba. Bien, entonces menos 1,58 le saco 3 dB y me da justito menos 4,58, ¿no? Entonces de la máxima atenuación, que debería ser 0 en el caso que yo no haga la simulación desde antes de la resistencia del generador, de ahí son 3 dB para abajo y justito da la frecuencia de un radian sobre segundo. Bien, entonces esto está funcionando perfecto. Yo esto ahora si quiero lo puedo escalar diciendo, bueno, yo la frecuencia de corte de menos 3 dB no la quiero más acá, sino que la quiero en otro lado, y lo hago como venimos haciéndolo hasta ahora. Y después lo que restaría también es escalar, vamos a sacar esto, escalar estas resistencias, la resistencia de generador y la resistencia de carga, para llevarlas a 50 y 250 respectivamente, que eso también obviamente va a modificar todo. Ya hemos hecho un ejemplo en el video anterior. Bueno, y además si quiero, antes previamente al escalado, lo que podría haber hecho es transformar esto a pasabanda o a pasalto. Acá no lo hice, allá no hice ninguna de las otras dos cosas, que lo pueden hacer como ejercicio también. Bien, ahora, entonces para el parcial de la semana que viene, uno de los puntos del parcial va a ser traer esto resuelto, y bueno, vamos a hablar sobre esto, y además bueno, va a haber algunas preguntas también que yo se las voy a pasar por mail. Bien, veamos un poco el ejercicio qué es lo que hay que hacer. Dice, tengo una señal de 200 mV de amplitud y 45 MHz de frecuencia. Esta es la señal, mi señal de interés. Pero esta señal está interferida, o sea, hay otra que la está molestando, que tiene una amplitud de 2 V y 12 MHz de frecuencia. Yo tengo que diseñar un filtro para atenuar la interferencia y que la amplitud de esa interferencia se haga tan chiquita como el 2% de la señal que yo quiero proteger. Yo creo que hasta ahí está bastante claro, ¿no? Yo tengo que diseñar un filtro para que a esa interferencia la haga que a la amplitud de esa interferencia la haga tan chiquita como un 2% de esto. O sea, saco el 2% de esto y el filtro va a tener que atenuar a esa frecuencia una cantidad en dB para que esto, o sea que esos 2 volts caigan a esa cuenta que yo hice recién acá. Bien, ahí tendrán que ver si es pasa bajo, pasa alto, pasa banda. Eso lo verán ustedes. Bueno, y como todos los filtros, recuerden que siempre en la banda de paso también atenúa un poco, inevitablemente. Y acá me dice, bueno, en el filtro que, leído de otra manera, en el filtro que diseñen debe haber una atenuación máxima de 1 dB. O sea, la banda de paso tiene que tener 1 dB como mucho de atenuación. Y utilizar Chebyshev sí o sí. Bueno, tipo de filtro, plantilla del filtro, la plantilla de atenuación, o la de amplitud también si quieren, a diseñar.
Por ahí es mejor hacerla de amplitud y después sacarla de la de atenuación. La plantilla normalizada y el orden del filtro normalizado. Bueno, recuerden que si yo necesito un filtro que sea distinto a filtro pasa abajo, ese filtro va a partir de un filtro pasa abajo normalizado. Recuerden los primeros ejercicios que hacíamos de todo esto, donde, bueno, yo lo tengo que normalizar con la frecuencia de paso y la frecuencia de atenuación, donde la frecuencia de paso siempre va a ser un radian sobre segundo, normalizada. Bueno, además tengo que calcular el orden. Bueno, también tengo que escribir la transferencia normalizada, o sea, utilizando las tablas. Usen la tabla polinómica directamente, la que da, así no nos complicamos tanto, la que da el denominador en forma de polinomio, de un solo polinomio, no secciones de segundo orden, sino un solo polinomio. Normalizada, no hace falta desnormalizarlo, simplemente para saber, para que practiquen y bueno, ver si se pudieron usar las tablas. Considerar una resistencia de generador de 50 ohm y una resistencia de carga de 200 ohm. Y por último, sintetizar el filtro real, ¿no? Filtro real. Los componentes no importa si dan con decimales, o sea, no hay que normalizar los componentes, sino que sea un filtro que funcione con estas resistencias y que responda a las características que uno está diseñando. Bien, y bueno, para chequear todo eso tengo que usar Tina. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración. Como los filtros de Chebyshev se complican cuando yo uso la frecuencia, o sea que conozco la frecuencia de corte, vamos a considerar que la frecuencia de paso coincide con la frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver otra vez acá. Ahí. Bueno, elegí esto que está en el libro que se le dejó en la carpeta porque me pareció mejor, más didáctico para explicarlo, lo que quiero explicar ahora. Bien, frecuencia de paso, por definición, es la máxima atenuación que hay dentro de la banda de paso, y en un filtro de Chebyshev coincide con este punto acá. O sea, la intersección entre esto y esta curva, la intersección entre esto y esta curva, para los dos tipos de par e impar. Y puede ser que, supongamos que acá si yo tengo un dB máximo de rizado, esta no va a ser indudablemente la frecuencia de corte, porque la frecuencia de corte está definida para 3 dB. O sea, si acá hay un dB y lo hago más o menos a escala, esto va a estar acá, la frecuencia de corte, ¿no? La frecuencia de corte va a estar acá. ¿Por qué? Porque este punto aproximadamente, si esto es 1, este punto acá va a ser 3, menos 3. Entonces la frecuencia va a estar acá, la de corte. Lo mismo ocurre acá. Bueno, el tema es que yo no... a veces yo esto no lo conozco y las tablas me dan directamente esto que está acá y me dicen, las tablas normalizadas, ¿no? Me dicen que esto vale 1 y yo para desnormalizarlo yo necesito saber en el filtro real cuánto vale este dato, cuánto vale la frecuencia de corte del filtro, y esa también a veces no la conozco. Entonces se complica, digamos, cómo hago para escalar desde un radian sobre segundo a una frecuencia que no conozco. A lo mejor, bueno, ahora pensándolo, los confundí más. Vamos de vuelta. Yo tengo un filtro real, que es este al que quiero llegar, que tiene una determinada frecuencia de paso y una frecuencia de corte, que no conozco. La frecuencia de corte no la conozco, porque yo conozco la de paso. En el caso de filtros de Butterworth, yo a esta frecuencia, la frecuencia de corte de menos 3 dB, la podía calcular con esta relación, a ver si la encuentro acá, que era re fácil, con esta formulita que está acá. ¿Se acuerdan? Bueno, la de paso por 1 sobre E a la 1 sobre N es la frecuencia de corte. Entonces en el filtro de Butterworth era fácil, yo conociendo la de paso y el orden y el épsilon sacaba la frecuencia de corte. Y yo con esa frecuencia de corte puedo escalar el filtro normalizado que acá tiene un 1, porque con esa frecuencia de corte yo saco el K omega.
Pero en el filtro de Chebyshev yo no puedo calcular esta frecuencia. O sea, puedo hacerlo, pero es muy complicado. Entonces, a la hora de escalarlo, bueno, yo no lo conozco. Entonces, cuando lo escalemos, vamos a cometer ese error y usen esta frecuencia para escalarlo, que no es lo correcto, porque la verdadera frecuencia va a estar un poquito más acá adelante. Usen esa frecuencia y cuando lo simulen van a ver que esa atenuación no les va a dar acá y le va a dar un poco más para acá. Pero bueno, lo importante es que entiendan ese concepto y lo charlemos después en el examen. Bien, cualquier cosa, si hace falta alguna explicación más, me envían un correo y hago otro video.